Bienvenidos a un programa más de Matices, una producción del Colegio de Michoacán. El día de hoy nos acompañan dos investigadores que junto con las participantes de nuestro próximo programa han llevado a cabo una investigación sobre migrantes centroamericanas cuyos resultados están plasmados en este libro titulado Sin lugar en el mundo, desplazamiento forzado de mujeres por Guadalajara. Se encuentra con nosotros la doctora María Eugenia de la O. Ella es licenciada, maestra y doctora en sociología. Ha sido investigadora en el Colegio de la Frontera Norte y actualmente es profesora investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Occidente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y cuenta con numerosos capítulos de libros, artículos y libros sobre temas de trabajo, género, mercado laboral y frontera norte. Actualmente su investigación se centra en una organización política de los Dreamers mexicanos en Estados Unidos. El doctor Rafael Alonso Hernández es licenciado en Filosofía, maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas y doctor en Ciencias Sociales. Además, ha cursado diversos diplomados sobre migración en México y Centroamérica. Ha impartido cursos en varias universidades, publicado numerosos artículos y capítulos de libros sobre migración, sobre Centroamérica e indigenismo. Ha sido coordinador general de la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes. Actualmente es coordinador general de Dignidad y Justicia en el Camino AC, FM4 Paso Libre. Les damos una cordial bienvenida y a nombre del Colegio de Michoacán agradecemos su participación. Vamos a entrar en un tema que es muy complejo por todo lo que implica. En ese sentido, quisiera que nos empezaran a contar cómo llevaron a cabo su investigación y por qué llevar a cabo una investigación sobre migrantes centroamericanos en Guadalajara y en particular sobre mujeres. La iniciativa nace de un proceso de investigación que tenemos en esta asociación civil aquí en Guadalajara, que busca precisamente, a partir de la información que recabamos en el día a día con las personas migrantes a las que acompañamos, pues generar procesos de análisis, de sistematización y de incidencia en políticas públicas. Y para ello el tema de la investigación con un corte académico es fundamental. Hemos realizado varios trabajos a lo largo de estos años, pero teníamos esta deuda muy puntual de visibilizar la situación muy concreta en la que se encuentran las mujeres que transitan o que deciden quedarse en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, bueno, yo participé en este tema porque a partir de mis últimas investigaciones sobre migración internacional me di cuenta que no podíamos separar los grupos de migración centroamericanos, mexicanos, ¿no? Es un flujo que va y viene, y a iniciativa de Alonso, que creó este grupo de investigación para que viéramos este fenómeno, pues fue que empezamos a reorganizar los datos que tiene FM4, que a diferencia de los datos públicos y estadísticos de instituciones, tienen mayor profundidad y pueden capturar el flujo migratorio, ¿no? Entonces era muy interesante la experiencia y el resultado fue este trabajo. A partir de su investigación, ¿qué características sociodemográficas podemos conocer sobre las mujeres migrantes que han pasado por la ciudad de Guadalajara y en particular por el albergue de FM4? Y bueno, aquí hay una cosa importante que me gustaría precisar y que ayuda a entender el contexto de la publicación y del trabajo que hacemos en general. Estamos insertos en un corredor ferroviario que es el más grande del país y de los que menos ayuda humanitaria tienen. Nuestro trabajo, adicional al tema de investigación, por supuesto, tiene una vertiente humanitaria. Tenemos un centro de acogida, un albergue para personas migrantes, y en estos casi 7 años de operación hemos podido acompañar a más de 35,000 personas. En su mayoría son personas de origen centroamericano y también con una característica muy particular de ser
fundamentalmente varones, ¿no? Entonces, ahí radica también la importancia de visibilizar la situación de las mujeres, y en este marco pues encontramos que más o menos 6 de cada 100 hombres que atendemos o que atendimos en el último año que registramos en este trabajo provenían, primero eran por supuesto mujeres, y muchas de ellas provenían de Centroamérica, de 3 países en particular: Honduras, El Salvador y Guatemala, siendo Honduras el que tiene más presencia en los flujos migratorios, ¿no? Son personas adultas en su mayoría, un rango de edad de 31 años en promedio, y no sé si Maru quiera abonar un poquito más con otros datos que trabajamos, ¿no?, ahí en conjunto. Sí, la ventaja de la base de datos de FM4 es que se pudo hacer un análisis de comparación de años y de tiempo. Entonces, de 2010 a 2017 permitió ver cómo estos perfiles iban cambiando. Entonces, lo que se ve es que sigue siendo mayormente masculina, aunque la presencia femenina empieza a ser interesante, ¿no? De no ser casi una nula presencia, ya existe esta relación que habló Alfonso. Y la otra es que en promedio, aunque tienen 30, 32 años, se han ido siendo más jóvenes, cada vez son más jóvenes, y ahora el promedio del conjunto de los años y del último año daba como 27 años. Entonces, los que migran cada vez son más jóvenes. También cambió el perfil de que pues antes, como eran 30 años y más, pues venían casados en su mayoría, ahora la mitad son solteros o separados. La mitad de ellos tienen de 1 a 3 hijos, los que son casados o unidos, pero los que son solteros presentan una cosa interesante, que tienen muchos dependientes económicos, y al ser masculinos y varones en la edad económicamente activa, tienen muchos dependientes económicos. Entonces, si bien no tienen hijos, tienen una carga de compromiso, de enviar dinero, etcétera, que corresponde a ese perfil, ¿no? Y también estas mujeres que migran tienen como capital, un capital escasísimo, tienen casi la mitad, tenían de 1 a 2 años de primaria e incluso analfabetas, y el resto tenían pocos años de educación primaria. Sus experiencias de trabajo eran en trabajos pues del campo, laborales, en maquila, o en algunos servicios, pero muy precarios. Entonces, eso les hace tener menos oportunidades al tener pocos grados de escolaridad y experiencia laboral en grupos y experiencias muy precarias, ¿no? Pero lo interesante es ver cómo eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es ser jóvenes y tener este grado de dependencia económica. ¿Son mujeres con hijos, casadas, solteras? ¿Qué características familiares tienen? Pues en general encontramos que más o menos un 50% de las mujeres son solteras, en consecuencia algunas otras casadas o en unión libre viviendo con parejas. Y es importante esto que refería Maru, ¿no? Que algunas de ellas tienen ya la experiencia materna, o sea, son madres y cabezas de familia, aunque no tengan una pareja masculina. Y eso también es un dato muy, muy importante, ¿no? Cambia la composición familiar, cambia también estas estructuras pues de organización del parentesco, podríamos decir, ¿no? Frente a estos esquemas más clásicos de migración o de organización social de padre, madre e hijos, pues ahora tenemos madres que son jefas de familia y que también deciden emprender un proyecto migratorio muy importante con sus hijos, ¿no? Pero hay otra cosa digna de reconocerse, que muchas de ellas, adicional a tener hijos, también tienen la carga o la responsabilidad de hacer frente, por ejemplo, a sus padres o a sus hermanos en términos económicos, ¿no? Y su migración también va a buscar pues generar mecanismos de apoyo, no solo para sus hijos, sino también para los que se quedan en sus localidades. Y de acuerdo a su perfil,
pues con baja escolaridad y con experiencias de trabajo en el sector agrícola o en el sector de comercio o manufacturero, pues también su inserción en los mercados laborales, tanto en los espacios de tránsito como en los de destino, van a estar caracterizados por eso. Y ahí hay una nota importante, bueno, pues que terminan participando en nichos, por ejemplo, como servicios de limpieza en el hogar o como dependientes en algunas tiendas y demás, ¿no? Y también cabe resaltar que en mucho tiempo en la literatura sobre migración se pensó que las mujeres migraban como acompañantes. Y en los casos que nosotros observamos en la migración centroamericana es que hay mucha autonomía en la migración. Y se debe, pues justamente eso, a que son responsables económicas en sus hogares, pero por el otro lado, si vemos las razones por las que emigraron, en los últimos años la principal razón está siendo la violencia, superando incluso, por ejemplo, en el caso de Honduras, las razones económicas. Entonces, por eso muchos son mucho más jóvenes y no tienen familia porque van huyendo de la violencia por ser los perfiles más vulnerables. Mujeres jóvenes en contextos de violencia política, de violencia asociada al narcotráfico. Entonces, ellas emprenden estos caminos con proyectos de autonomía y para evadir el riesgo que se vive cotidianamente. Entonces, ha incidido también en esos perfiles y ya no encontramos más estas mujeres que migran por acompañamiento, sino una especie de refugio a la violencia y por responsabilidades económicas. Cuando ustedes hablan de violencia, ¿se da, o por lo que les han podido platicar las mujeres con las que trabajaron, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano? ¿Son mujeres que salen solo de pequeñas ciudades, de grandes ciudades, o salen también de localidades rurales? En el trabajo ponemos de manifiesto parte de esta discusión y de estos hallazgos, porque aunque es variopinto el escenario, podríamos decir que hay una migración que se hace manifiesta en diferentes regiones o en diferentes poblados o ciudades de los 3 países que mencionamos de Centroamérica. Sí hay algunos departamentos, que sería el correspondiente a estados para el caso mexicano, que tienen más presencia o destacan más por estos flujos, ¿no? Y ahí destacaríamos 2 cosas. Lo primero es que hay varios casos en los que ya hubo una migración previa, es decir, del campo a la ciudad, ya sea ciudades medias o ciudades grandes, y entonces pues la gente ya generó esta primera estrategia en términos seguramente más económicos, sin dejar de lado la cuestión que es muy latente en este momento en Centroamérica, que es la violencia, ¿no? Detectamos muchos casos de violencia intrafamiliar, violencia de género, que terminan impactando e influyendo directamente en esta decisión. Cuando las mujeres llegan a las ciudades, que también son campos o espacios donde la violencia está generando unas dinámicas verdaderamente perversas y grotescas, no solo contra las mujeres, sino contra cualquier persona. Y si a eso le sumamos que existe una precarización de los mercados de trabajo, pues se siguen replicando las condiciones para que la migración ahora se dé en su vertiente internacional, ¿no? Entonces, es muy variado el escenario. Hay departamentos donde los flujos migratorios destacan más por provenir de poblados más de corte rural, y otros que indudablemente son poblados o ciudades más con características urbanas, ¿no? Sí, y también en el trabajo lo que hicimos fue un ejercicio de conocer a través de un mapeo y de las bases de datos de qué zonas estaban saliendo y cuáles eran sus rutas de migración. Entonces pudimos detectar en los 3 países de importancia, que son Honduras, Guatemala y El Salvador, los departamentos de los que salían, ¿no? Entonces ahí había como varias cosas que se asociaban, como las que dice Alonso, pero también había una especie de circularidad, ¿no? De los lugares que ya eran expulsores, ¿no? En el caso de Guatemala eran zonas más fronterizas. En el caso de Honduras había 4 departamentos muy identificados en donde
pudiera ser que ya tenían incluso nexos en Estados Unidos y que trataban de reunirse con familiares, etcétera, o se incentivaban a migrar porque sabía que había experiencias en los vecinos, etcétera, ¿no? Y El Salvador creo que es el que presenta como más casos asociados a la presencia de la Mara, ¿no? En donde la expulsión tiene que ver con los barrios más violentos y más urbanos, ¿no? Y entonces este trabajo es interesante también porque permitió hacer esos mapeos de los lugares y cruzarlos con los reportes de los propios países, en donde ellos reconocen ciudades de migración continua y de retorno continuo. ¿Cómo se transportan las mujeres? ¿Cómo viajan en este trayecto de su país de origen hasta México y en particular hacia Guadalajara? Creo que esa es una pregunta sumamente importante y creo que todavía queda mucho por analizar y por discutir. Nosotros en FM4 Paso Libre trabajamos ciertamente con población que se desplaza prioritariamente en el tren de carga, conocido públicamente como La Bestia, ¿no? Sin embargo, el caso de las mujeres es muy particular. No solo en esta región del país, sino diría en toda su travesía desde que salen de Centroamérica. Y es que precisamente ellas son quienes utilizan una diversidad de medios de transporte y a veces es de manera voluntaria, obedeciendo a un proyecto que podríamos decir de movilidad, a veces de manera más involuntaria, van o vienen huyendo y pues generan sus propias alternativas mientras se van desplazando. Pero hay un gran sector o hay un gran grupo de estas mujeres de las cuales poco sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la alianza que tenemos con organizaciones que trabajan en el sur del país, podemos constatar que en el sur es evidente y está perfectamente documentado el ingreso de muchas mujeres migrantes. O sea, si nosotros decimos que aproximadamente 6 de cada 100 son mujeres las personas que están transitando por esta región, en el sur la cifra es muchísimo más alta, ¿no? Quizá un 20 o un 30%, ¿no? Y el tema es que desde el sur o algunas de sus países vienen articuladas con redes de coyotaje, algunas vienen cooptadas o son víctimas de trata y tráfico de personas. Y esto desde sus lugares de origen, pero en el sur del país también no están exentas de la violencia y ahí mismo son captadas y luego cooptadas por grupos criminales que se dedican al tráfico de personas y entonces las movilizan de diferentes maneras, a veces en autobuses, en servicios particulares, en trailers, ¿no? y otras pues también en trenes, ¿no? Sí, y estas prácticas de diversificar las rutas, tanto por los que son cooptados, pero también hay una especie como de protección. Entonces muchos van buscando caminos que los aíslen, ¿no? La selva era un lugar muy repetido, por ejemplo en Palenque, o rutas más urbanas y más visibles. Y esas mismas estrategias han hecho que sean más invisibles las mujeres. Y por eso pensamos que es más la presencia masculina en la migración, pero tenemos la intuición de que hay un subregistro, porque las que van diversificando los caminos, ya sea pero por protección o por clandestinaje, no las podemos contabilizar. Y las que llegan al registro de FM4 son las que ya pasaron por muchos otros filtros y seguramente están llegando mucho menos de lo que desearíamos, ¿no? Precisamente porque es una estrategia de protección o porque está asociado a comercio ilícito humano, ¿no?
Y si me permiten nada más hacer una precisión más, y es que precisamente la condición de género sí tiene un impacto muy importante en la situación de las mujeres, ¿no? En este contexto migratorio, en este contexto de desplazamiento, muchas de ellas son víctimas de una violencia que es constante y que se replica a lo largo de su trayecto. Y por eso mismo pues van generando esta serie de estrategias para poder continuar con esta dinámica de movilización, ¿no? Y entonces, para hacer frente a la violencia, las más de las veces no se logra, pero hay estas estrategias de tratar de pasar o hacerse invisibles, ¿no? ¿Hay migrantes, sean hombres o mujeres, que decidan ya no seguir su viaje hacia Estados Unidos? ¿Y qué razones dan para ya no seguir o qué enfrentan que los hacen tomar la decisión de quedarse? Pues en el trabajo que se hizo en este reporte también incluye entrevistas. Y entre esas entrevistas que se hicieron a diferentes mujeres de nacionalidades distintas, incluyendo mexicanos, que hay que tomar en cuenta que también FM4 tiene una gran cantidad de flujo de deportaciones y mucha de la presencia no solamente centroamericana, sino mexicanos en retorno o en propósito de ir, que es un punto de paso, ¿no? Entonces, las centroamericanas en general, en las entrevistas que se observó, fue porque empiezan a tener muchos daño físico, ¿no? Se lastimaron las piernas, los brazos, tienen heridas durante el camino en el uso de la bestia, ¿no? Las que eligen ese camino. Otras tantas ya sufren de desgaste emocional y económico y deciden entregarse. Descansan y a los días sabemos que decidieron entregarse, ¿no? Otras tantas van siguiendo hacia el norte, pero entre más se va hacia el norte es más violento y más peligroso el camino. Entonces se van dando cuenta que están los grupos armados del narcotráfico, etcétera, y ellas empiezan a tener temor para no realizar. Y otras veces, pues, el viaje es subsidiado por la familia y la familia ya no llega a tener dinero para seguir continuando, ¿no? Entonces son algunos y más las que van con niños tienen peores condiciones para ir caminando, ¿no? Sí, yo añadiría nada más que todo esto se circunscribe en el marco de políticas migratorias verdaderamente restrictivas y hasta punitivas, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas de movilidad, las estrategias, por ejemplo, lo que comentaba Maro, en torno al apoyo que reciben las familias, pues el apoyo se va agotando porque cada vez es más complicado poder cruzar y entonces se encarecen los costos para las personas que quieren recurrir a un coyote o a una persona que les ayude, como clásicamente se hace en la frontera, ¿no? A eso también le añadimos pues justamente el desgaste personal por factores individuales o externos y que hacen que la gente pues esté pensando cada vez más su decisión de continuar hacia los Estados Unidos porque ven una frontera no solo distante, sino también una frontera que pone en riesgo su vida misma y que también pues termina siendo una inversión muy fuerte en términos económicos y en términos, diría yo, hasta emocionales, ¿no? Acompañamos a personas, entre ellas, por supuesto, las mujeres que han pasado varios intentos de cruce en la frontera, no han logrado y se saben pues vulnerables. Y frente a eso deciden prolongar su estancia en muchas ciudades del país para generar un poco de ingresos, probar oportunidades y en algunos casos, a partir de estas experiencias que son más inmediatas, ya se deciden y se decantan por permanecer en las ciudades, tratando de generar una oportunidad de una vida distinta, ¿no? Sabemos que han tenido varias investigaciones sobre el tema de los centroamericanos en su paso por la ciudad de Guadalajara. A partir de sus investigaciones, ¿qué nos pueden decir de la percepción de la sociedad hacia los migrantes? ¿Cómo los tratan? ¿Cómo los ven? ¿Cómo los imaginan? Ahí hay un poco de historia de cómo hemos ido metiéndonos en el tema y de
porque consideramos también importante realizar estos ejercicios de investigación con el rigor metodológico y académico de las ciencias sociales, ¿no? Porque cuando iniciamos nuestro trabajo, que originalmente era muy humanitario, aunque siempre tuvo esta perspectiva más integral, nos topábamos con autoridades con las cuales teníamos espacios de interlocución, y lo primero que nos decían es, bueno, pues es que no tenemos información, no sabemos qué está pasando, no sabemos de nuestra responsabilidad incluso, ¿no? Y entonces eso nos llevó a generar estos primeros trabajos, y ahí fue donde también nos metimos en el tema de las percepciones que tiene la población local frente a este tema. En 2013 publicamos nuestro primer texto, y justamente uno de los análisis que hacíamos era en torno a qué pensaba la población local, y encontramos cosas muy destacables. Había un grupo muy importante de población local que vive cerca de las vías, que desconocía de la presencia de las personas migrantes y que suponía que eran vagabundos, vagos, gente que iba a las vías a generar desorden, ¿no? En algunos casos con expresiones más severas, etiquetándolos como delincuentes que estaban en las vías, ¿no? Había otros casos de personas que sí decían, reconocían que eran migrantes, pero pues les eran como totalmente indiferentes, ¿no? Y después había un sector de la población que empezaba a preocuparse por el tema, y esto también gracias a la mediatización que hubo a partir de 2010 con diferentes tragedias que acontecieron en el país, masacres de migrantes, y entonces gente que estaba más sensible, ¿no? De 2013, que es la fecha en que estoy refiriendo a la actualidad, yo creo que hay cambios muy considerables. Hay una sociedad más informada, más empática, más hospitalaria. Por supuesto, no podemos dejar de lado que el tema genera polarización de opiniones, y entonces hay gente que tiene perspectivas un tanto hostiles y negativas, pero hay un amplio grupo de la población local que está muy atenta y que a través de diferentes medios busca ser empática y atender. Y una evidencia de eso es, por ejemplo, el grupo de voluntarios que participan en el Centro de Atención a Migrantes, que en su mayoría son jóvenes, son más de una centena de jóvenes, los donantes, gente que lleva ropa, alimentos, y que, bueno, pues a través de estas acciones buscan contribuir y buscan hacerse presentes para generar dinámicas diferentes en torno al tema. Sí, también creo que es importante resaltar que durante ese periodo en el que FM4 empezó a tener más visibilidad y a exponer la problemática de los migrantes, el gobierno estatal tomó una posición de una indiferencia, y después de criminalizarlos en algún momento, pues sabía que políticamente no era correcto que tuviese esas posiciones, e incluso pues empezó a donar espacios, a negociar presencias políticas, etcétera. Entonces sí se volvió también un punto de visibilidad y de discusión política que en la agenda de los políticos locales no existía, ¿no? Entonces creo que fue un gran avance pensar que la migración no solamente está de paso y no deja huella, sino que es parte de todo un complejo internacional y que lo estamos viviendo en todos los países, y que se trajera a escenario político es importante. También otra cosa que me gustaría resaltar es que en las entrevistas muchos de las mujeres referían actos verdaderamente de solidaridad asombrosa, no solamente en Jalisco, porque recuérdense que cuando nosotros los entrevistamos tienen pocos momentos de estar en el estado, pero durante su transcurso en las carreteras y demás había gente que los hospedaba en sus casas, que les ofrecía comidas, que les daba dinero, y incluso en las entrevistas había llantos de agradecimiento, ¿no? Entonces, y que no venía precisamente de la población pudiente, ¿no? Que venía de población que también tenía muchas carencias, y la ayuda y la solidaridad era asombrosa, ¿no? Entonces también hay que resaltar eso, ¿no? Que hay una solidaridad como de reconocer que el otro está igual de mal que yo y que hay que ayudarlos en ese momento. Cuando nos hablas de las mujeres, estas mujeres que platicaron contigo sobre muestras de solidaridad, ¿son mujeres que venían solas, que viajaban solas, o cómo viajan?
Mira, las que logré entrevistar y que hombres y mujeres referían, porque también hubo entrevistas a hombres, muchas venían con niños, ¿no? Entonces ahí eso ya era un punto de apoyo y de solidaridad que en sí mismo generaba, ¿no? Ver a una mujer joven con su niña en la mitad de la carretera, etcétera. Pero otros venían con hermanos o con los vecinos o qué sé yo, y hacen esta actividad de buscar recursos en el camino, ¿no? Que le llaman charolear. Entonces, en muchos eventos de estos, la gente les ofrecía mucho más de lo que ellos esperaban. Claro, también está el otro lado, no hay que romantizar. Gente que los insultaba, que no conocía de sus condiciones, que les decía que volvieran a su país, pero fue lo que menos referían a esos actos que en el camino requerían además emocionalmente, ¿no? De sentir, estamos quién sabe qué parte del mundo y que no nos ayudan. Y la referencia a la ayuda y solidaridad era importante en comparación a lo que recibían de las autoridades, ¿no? Que era extorsiones, robos, amenazas, ¿no? La población era mucho más solidaria que la misma cuerpos institucionales, ¿no? Aquí en Guadalajara, ¿qué otras organizaciones, aparte de FM4, hay que estén brindando ayuda o algún tipo de apoyo o asesoría a los migrantes que pasan por la ciudad, en particular a las mujeres? Yo creo que esto es parte precisamente de la visibilización del tema y de la empatía que existe en términos sociales y políticos, como decía Maru. Y cada vez hay más espacios donde no solo se reconoce que el tema migratorio en tránsito o de personas que vienen a nuestra ciudad, pues es una realidad y que hay que hacer algo por ello, ¿no? Entonces, se han diversificado los espacios, las alternativas de ayuda, los actores y demás. Entonces, yo diría que hay como tres espacios muy característicos, ¿no? Lo primero es el de actores individuales que buscan ayudar, o sea, que podrían ser personas que salen constantemente a las calles donde saben que se ubican migrantes, a las vías del tren, a llevar alimento, comida, ropa, y a tener un espacio de socialización con las personas, y de repente canalizan o derivan a otras instancias, ¿no? Un segundo espacio es el de organizaciones o el de proyectos como el de FM4, en el que también se incluyen, por ejemplo, proyectos parroquiales, ¿no? Algunos albergues que tenían las iglesias o comunidades religiosas que tenían a lo mejor otra misión y para atender a otro tipo de población, y entonces facilitan espacios para atender a personas migrantes y también a mujeres, ¿no? Y finalmente están los espacios o los actores del sector público, que son desde albergues públicos, donde también se brinda alojamiento, asistencia, hasta espacios institucionales más especializados, ¿no? Por ejemplo, los institutos municipales para las mujeres o el instituto estatal, el Centro de Justicia para las Mujeres, que cada vez están pues, más conscientes de esta realidad, y cuando hay la necesidad de que acuda una persona migrante, le hace mujer, pues son bien recibidas, ¿no? Sí, bueno, estaría como en el mismo sentido. Y la gran organización que han hecho grupos religiosos de ayuda, creo que son los que han tenido mayor visibilidad, y su articulación con universidades, por ejemplo, programas de servicio social, etcétera, ¿no? Y que además ya también está en la agenda política, porque incluso ya hay una oficina de asuntos migratorios del gobierno municipal que también él ya está poniendo en presencia ese tema, ¿no?
partir de la investigación que llevaron a cabo, y no sé si podrían decirnos si tienen algún tipo de propuestas o planteamientos que pudieran ayudar a hacer menos complejo y menos riesgoso la trayectoria de los migrantes, sobre todo por su paso por el occidente del país, que como ustedes mencionaron no era una ruta tradicional y que de alguna manera está siendo la opción para muchos de los migrantes. Sí, propuestas indudablemente siempre van a haber, porque no podemos ser ajenos y después de haber hecho un análisis y después de acompañar a las personas, pues estamos en mejores condiciones de entender cuáles son como las deficiencias o las necesidades, y frente a eso está la generación de propuestas, ¿no? Yo diría, en primer lugar, que necesitamos todavía apostarle a la generación de información, de análisis, de reflexión, y ahí la academia tiene una labor muy importante, y que la difusión de esta realidad sea muy amplia, porque a más información, más capacidad de juicio tienen todas las personas, los actores políticos o cualquier actor social. Entonces necesitamos que el tema se mantenga vigente, porque es una realidad verdaderamente cruda, dolorosa y pues que está impactando en la vida de cientos de miles de personas de una forma terrible. Entonces necesitamos más información, más difusión de esta realidad. Después necesitamos también generar pues estrategias alternativas para que nuestras sociedades se vuelvan todavía más hospitalarias, ¿no? Que eso que pedimos y eso que nos indigna de los Estados Unidos o del trato que se da a las personas migrantes en aquel país, pues sea un ejemplo en nuestras prácticas cotidianas, no solo con los migrantes centroamericanos, ¿no? Hay mucha población indígena que viene al Estado y que también necesita condiciones de acogida, condiciones de atención, ¿no? Esa es una parte importante, porque también el entorno internacional está siendo muy hostil contra las personas migrantes, y frente a eso, pues la sociedad misma, la sociedad civil organizada y no, pues tiene que hacer frente y manifestar que se pueden construir alternativas o ciudades diferentes donde podamos vivir y convivir todas y todos, ¿no? Y lo último es, pues en materia de políticas públicas, empezando por el reconocimiento de esta realidad y de la vulnerabilidad de las personas, generar acciones muy concretas en materia de salud, educación, acceso al trabajo, acceso a la justicia, registro civil, que son cosas que impiden a las personas migrantes insertarse plenamente en la sociedad por la cual están transitando o a la cual deciden llegar. Sí, y además, bueno, hay que tomar en cuenta que va a haber momentos, como ya vemos las tendencias con los datos, en que la deportación está siendo más continua y un hecho permanente. Entonces, no solamente va a ser la atención a la población migrante centroamericana, sino también a la mexicana, de aquellos mexicanos que pues ya no tienen redes sociales en México, que estuvieron toda su vida allá y que incluso enfrentan algún proceso y no van a poder regresar. Y los albergues están siendo un punto como de conexión o de acogimiento, ¿no? La otra es que justamente las características de las mujeres y que vienen acompañadas de hijos, en los albergues hay esta presencia como de hombres y mujeres, pero la acogida de familias es todo un reto, porque es ampliar los espacios, tener otro tipo de acogimiento, otro tipo de necesidades, que es un reto de ayuda y de apoyo a los albergues para que empiecen a crecer de ese tamaño, ¿no? Y el otro es que muchos centroamericanos se van a quedar ya en México, ya está siendo México un lugar de destino. Entonces el tema del refugio en su tema jurídico, político, de acogimiento, tiene otros retos, ¿no? Y entonces hay que dar a conocer justamente quiénes son estas personas que se están quedando, lo que pueden aportar a nuestra sociedad y lo que hay que apoyar a iniciativas como FM4 para que puedan seguir creciendo en ese sentido, ¿no? ¿Qué ha significado para ustedes como personas, como investigadores,
el haber abordado esta problemática de las mujeres migrantes en su paso por la ciudad de Guadalajara? Pues para mí fue muy enriquecedor porque el trabajo que yo venía haciendo siempre era como en estos ámbitos muy institucionales, muy académicos, y esto me dio la oportunidad como de hacer un poco de investigación-acción y poder participar en un sentido de más involucramiento y de compromiso incluso político, ¿no? Entonces, el estar con estas personas, el estar con la organización, conocer cómo funciona una organización que tiene metas y las logra, fue muy satisfactorio. Puedo decir que de mi carrera académica, este es de los trabajos que más me ha dejado satisfacción, ¿no? Y que más me ha abierto preguntas y he podido identificar una diversidad de problemáticas y de sujetos, pero aparte hacer trabajo con sentido humano es distinto, ¿no? Entonces yo a todos los colegas los invitaría a insertarse en organizaciones, a hacer trabajo académico dentro de esta lógica y que salgamos de nuestras oficinas a hacer este trabajo. Sí, de mi parte, adicional al compromiso institucional que tengo como coordinador general de la organización, pues existe el pleno convencimiento de que a través de los trabajos académicos de la investigación podemos generar incidencia de carácter político y de carácter social, ¿no? Yo creo que es una manera muy fehaciente de poder aplicar el conocimiento que estamos desarrollando, toda esta preparación que tenemos y que puede abonar a generar mejores condiciones para las personas, que tiene un impacto, digamos, como muy, si bien muy focalizado, pero muy directo. Y está precisamente el plus de que pues tenemos una experiencia de acompañamiento, uno conoce, ve a las personas, escucha diariamente sus testimonios, sus sentimientos, sus inquietudes, y eso hace que también el trabajo adquiera siempre sentido y que esté orientado precisamente hacia la vinculación entre esto que están viviendo estas personas en un momento muy particular de su vida o de su historia y esto que podemos hacer desde la investigación. Entonces yo creo que la experiencia es muy rica, muy plena y creo que tiene mucho potencial en términos también de uso del conocimiento, de aplicación del conocimiento y de formas alternativas también de generarlo. ¿Nos podrían platicar un poco más del informe, a grandes rasgos, su contenido, cómo llevaron a cabo la investigación? Bueno, el proyecto, como decía antes, nace de esta inquietud por la investigación que tenemos y de pues, esta deuda con las mujeres por visibilizar la situación de la cual teníamos o tenemos constancia desde hace años. Entonces el trabajo, si bien busca analizar la realidad desde el occidente mexicano, que es cuando llegan con nosotros, también da cuenta de la realidad de sus países de origen. Y entonces hacemos un balance de lo que está pasando en Centroamérica, que está motivando su migración y que nos permite entender varias de las condiciones que se están imponiendo y que están haciendo que estas personas migren. Hay un apartado muy importante también en donde planteamos un esbozo de discusión en torno a la noción de migración en tránsito, que ha sido ya casi un clásico, y entonces justamente cuestionamos este concepto porque nos parece que la dinámica ya no es tan lineal como cuando se inició a estudiar, sino que hay un montón de cruces, de componentes, de elementos que están complejizando la realidad y en consecuencia conceptos como el de migración en tránsito tienen que ser replanteados y eso lo proponemos ahí. La otra parte, Maru, nos va a... Sí, bueno, la organización del trabajo fue muy interesante porque nos convocó Alfonso, él como saben es antropólogo también, y se convocó a especialistas, antropólogos, sociólogos, estudiantes del ITESO, voluntarios,
Y a partir de ahí empezamos a discutir cuáles serían los temas relevantes y por dónde orientaríamos este estudio, con el antecedente de que era interesante visibilizar la dinámica de las mujeres, ¿no? A partir de ahí se hicieron varias sesiones de discusión, temáticas, se evaluaron los guiones, luego hicimos conjuntamente las entrevistas, de las cuales pues tú participaste activamente, Elizabeth, y pues concluimos con varios guiones simultáneos de investigación, ¿no? Se planeó el trabajo de campo, toda la organización de bases de datos, que fue todo un reto. Y a partir de ahí quedó este trabajo, que son 7 capítulos, ¿no? ¿Sí, verdad? 7 capítulos. Sí. En donde justamente en el primero se hace este debate sobre el tránsito y la feminización o no feminización de esta presencia femenina, cuáles son los contextos de los que están moviéndose mujeres y hombres, cuál es la dinámica y los perfiles sociodemográficos de esta migración. Luego, de dónde vienen específicamente de sus historias y cómo van haciendo todas estas estrategias durante el camino, ¿no? Cómo lo van logrando, cuáles son los problemas que van teniendo. Y en ese apartado hay una cuestión muy interesante que dijimos, bueno, en muchos de los estudios sobre género y migración se rescatan las voces femeninas y no sabemos qué dicen los hombres con respecto a las mujeres. Entonces aquí se trató de hacer esto. Y hubo la intervención muy valiosa de jóvenes voluntarios que realizaron un trabajo maravilloso recogiendo esas voces. Y después se hace un trabajo también de cuáles son los elementos subjetivos que permiten que estos sujetos tengan fortaleza, ¿no? Ahí está tu trabajo sobre religión y todas estas cuestiones de resiliencia que van generando en el camino, ¿no? Ya que no tienen un poder económico ni tienen redes, sino cómo logran estas gentes tener fortaleza y seguir sus caminos. Y al final es una compilación de políticas y de recomendaciones de política pública para que justamente esta investigación pueda articularse, ¿no? Entonces, si se fijan, es un trabajo colectivo con un rigor científico muy bueno, con un equipo interdisciplinario y con recomendaciones de política pública que vienen desde un organismo que enfrenta cotidianamente el tema de la migración, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo que quedó muy redondo y que se fue como presentando por capas metodológicas, teóricas, de campo y de una gran reflexión, ¿no? Para finalizar, ¿quisieran ustedes ahondar en algún punto en particular? Pues mira, yo creo que esta experiencia del último informe y el que se está preparando ahora sobre deportación y refugiados nos está llevando a ver una población que la pensábamos como temporal, como de paso y como de que, bueno, tiene condiciones en el momento y va a pasar, pero estamos viendo que no, ¿no? Entonces hay que empezar a prepararnos para hacer una sociedad más de acogida, ¿no? Una sociedad nada más de paso y ayudamos al paso. Y que este sea un valor que esté presente en esta sociedad. Que si te fijas en la misma condición de la ciudad, todo dice salgan de aquí, ¿no? Camino a Colima, camino a Nogales, camino... Entonces, si bien es una sociedad que ya empezó a abrirse, aún el camino es largo y creo que desde lo minúsculo que se puede hacer, hay que irlo aportando. Y desde la academia, visibilizar a esta dinámica es muy importante, ¿no? Sí, yo coincido plenamente en esto. Creo que la academia sigue teniendo un reto muy importante frente a sí y que es necesario justamente como redescubrir un poco también su papel frente a estos retos sociales que pues están aquí y que suponen sí un análisis y una reflexión muy profunda, pero también requieren de acciones muy, muy concretas porque el escenario no es para nada halagador, ¿no? Decía hace un momento, tenemos un contexto internacional de políticas hostiles, de restricción, de devolución y seguimos dejando de lado a veces pues fuera de el centro de la discusión y de nuestros análisis o de las políticas a las personas mismas, ¿no? A estas que sufren, se las ingenian para subir a los trenes, para sobrevivir y demás, y que están ya aquí. Entonces,
Tenemos que cambiar nuestra mirada en el sentido más amplio de la expresión y desde cada una de nuestras trincheras aportar para que nuestro contexto social sea muy diferente y que sea uno donde las personas de diferente nacionalidad, máxime aquellas que necesitan protección internacional o que vienen huyendo de la violencia o de la miseria, pues puedan tener condiciones para el desarrollo de una vida digna, ¿no? Pues el tema es complejo, muy amplio y continuaremos en el siguiente programa. En este les agradecemos encarecidamente su participación de parte del Colegio de Michoacán. Muchas gracias. Y para nuestra audiencia, el siguiente programa trataremos un poco más acerca de las condiciones familiares y de algunas características y problemas que enfrentan las mujeres en su trayecto hacia Estados Unidos. Podemos consultar el texto de Sin lugar en el mundo, desplazamiento forzado de mujeres por Guadalajara, en línea en www.fm4pasolibre.org.